Hola, un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de las técnicas y hábitos de estudio. Eh, Basado en 3 videos de YouTube, les voy a hablar sobre las estrategias para un aprendizaje profundo y efectivo. El primer video que escogí fue el secreto para aprobar, pues como, digamos, los exámenes o a tener un mejor aprendizaje. Entonces, el sentido de estudiar. Debemos de tener una conexión emocional, encontrar sentido a través de una conexión emocional con el tema, ya sea por interés, entusiasmo o curiosidad. Un desafío personal. Tomar el estudio de tema como una meta a lograr y un desafío personal. Tener una razón para estudiar. Tener una razón clara, concreta para estudiar es fundamental para conectar con el contenido, encontrar sentido en el tema. Debemos tener un proceso de estudio. Debemos de investigar y leer. El proceso de estudiar, investigar y leer sobre un tema de diferentes fuentes para comprender las ideas y conceptos. Debemos también poner en práctica los conceptos. El objeto principal de estudio es comprender y, en caso necesario, aplicar los conceptos aprendidos. Debemos de tener una conexión de ideas. Estudiar es una oportunidad para conectar ideas y desarrollar el pensamiento, no solo para absorber información. Debemos de priorizar los conceptos. ¿Por qué debemos de priorizar esto? La importancia de los conceptos es fundamental. Entender los conceptos a fondo antes de ponerlos en práctica, ya que sin una comprensión clara, la práctica carece de fundamentos. Debemos de hacer apuntes conceptuales. Los apuntes conceptuales son un registro físico de los conceptos y su ordenamiento, y deben ser creados antes de ir a clase. Debemos de separar los apuntes conceptuales de la práctica. Es recomendable tener los apuntes separados de las prácticas, pues los conceptuales de las prácticas, ya que los primeros son resumen esencial del tema. Y esto los podemos utilizar pues más adelante, pues si de pronto digamos se nos olvida algún concepto o algo, o tenemos ya digamos una agenda o un libro, pues de algo que sea donde podamos consultar como todos esos conceptos que ya habíamos investigado. La práctica gradual y de gestión de dudas. La gradualidad en la práctica. La práctica debe ser gradual, comenzando con ejercicios básicos para asegurar la comprensión antes de avanzar en ejercicios más complejos. Debemos de anotar las dudas. Durante la práctica es importante anotar todas las dudas que surjan para preguntar y después aclararlas. Debemos de tener muy buena fuente de información. El uso de fuentes suficientes. Es importante estudiar con suficiente información, principalmente de libros, que presenten un tema de manera rigurosa y completa. La combinación de fuentes. Se recomienda combinar el libro con los apuntes de clase y el profesor para crear un apunte conceptual completo. Debemos de tener un pensamiento crítico. Cuestionamiento de conceptos. Es importante cuestionar y poner en duda los conceptos para desarrollar un pensamiento crítico y comprender mejor el tema. De hacer preguntas. Al cuestionar un concepto se puede hacer preguntas como ¿por qué es así? ¿De dónde viene? ¿Quién lo definió? Tener una explicación de conceptos. Es importante explicar los conceptos a otro, ayuda a ordenar, jerarquizar ideas y comprender mejor la conexión entre ellos. La traducción de definiciones. Es recomendable traducir las definiciones a tus propias palabras para comprenderlas mejor y facilitar su explicación. El esfuerzo consciente y estudio como ritual. Debemos de enfocarnos del esfuerzo. Es importante enfocar el esfuerzo en el estudio de manera consciente, utilizando buenas herramientas y descanso adecuadamente. Coger el estudio como algo ritual. Convertir el estudio en un ritual puede ayudar a disfrutar del proceso y enfocar mejor el esfuerzo. La interacción con los profesores. Hacerles preguntas. Es importante animarse a hacer preguntas al profesor para aclarar dudas y compartir la responsabilidad del aprendizaje. Debemos tener cuidado con la caligrafía.
Esto es importante cuando tomamos nota, cuando tomamos, ya sea, digamos, para los conceptos propios, para tomar notas en clase. Es muy importante cuidar la caligrafía en los apuntes, ya sea en papel o digital. Facilita la comunicación y la comprensión de los mismos en un futuro. Debemos de personalizar el método de estudio. O sea, es la importancia de la personalización. Cada persona tiene su propio método de estudio, por lo que es importante encontrar el que funcione mejor para cada uno. Cada uno depende de nuestro tiempo, de nuestro método de aprendizaje, de cómo nos va mejor. Pues cada uno tenemos como un propio método de estudio y aprendizaje. Yo escogí otro video que dice cómo estudiar inteligente y no duro. ¿Qué quiere decir esto? Una preparación y metodología. Analogía de afilar el hacha. Antes de intentar ser efectivo en algo, es crucial prepararse adecuadamente. Importancia en la preparación. La preparación es esencial para la productividad y la eficacia en el estudio. Aprender la metodología específica de cada campo de conocimiento. Es importante conocer la metodología específica de cada área de estudio para ser efectivo en ella. Identificación de lo fundamental. Regla de Pareto 80-20. ¿Qué quiere decir esto? La regla de Pareto sugiere que un 20% del esfuerzo genera un 80% de resultados en el estudio. Pilares fundamentales en cada área de estudio. Cada área de estudio tiene sus propios pilares fundamentales que deben ser priorizados para obtener mejores resultados. La importancia de no ignorar los aspectos fundamentales. Ignorar los aspectos fundamentales en el estudio puede ser error que afecta el progreso. El aprendizaje, experiencia emocional. Salir de la zona de confort intelectual. Experimentar fuera de la zona de confort intelectual es una forma efectiva de aprender. O sea, no siempre como decir voy a estudiar siempre en mi casa, en mi cuarto, no, o sea, también tener como otros lugares, ir a la biblioteca, salir a un campo libre, pues algo que no nos vuelva como ahí, como ya, no, acá estoy como de acá, siempre voy a estudiar porque ya se vuelve muy metódico, se puede volver cansón a la vista, a lo que, a interactuar pues como con otras experiencias. Vivir experiencias con carga emocional. Las experiencias con carga emocional ayudan a memorizar la información de manera más efectiva en el estudio. La importancia de la práctica en la comprensión teórica. Practicar la información teórica de forma práctica, como hablar con amigos o escuchar en lugares significativos, ayuda a comprender. Hay otro método de estudio que nos decía en el video 4, cómo estudiar tan perfecto que parece ilegal. Dice que el método de estudio efectivo en la universidad es poner atención en clase. Prestar atención en clase es esencial para un método de estudio efectivo en la universidad. Realización de todas las tareas. Hacer todas las tareas asignadas es parte importante en la rutina de estudio constante en la universidad. Es importante asistir a todas las clases. Al asistir a todas las clases es fundamental para un método de estudio efectivo también pues en la universidad o en lo que estemos pues como estudiando, no necesariamente para la universidad. Identificación de dificultades. Enfocarse en los temas que no se entienden. Identificar y enfocarse en los temas que no se entienden es clave en el estudio independiente en la universidad. Estudio como complemento a lo aprendido en clase. El estudio por cuenta propia es un complemento importante a lo aprendido en clase en la universidad. Distribución de estudio a lo largo del semestre. Repartir el material de estudio a lo largo del semestre. Más efectivo que acumularlo para el final de la universidad. Pues él nos explicaba que es mejor estudiar todos los días, sacarle 2 horas o pues sí, organizar el tiempo y todos los días. O sea, llegamos de clase, estudiamos los conceptos, sacamos como los conceptos pues claves y todos los días darle como el estudio, ir repasando y lo que veamos que nos da dificultad, pues estudiarlo un poco más. Eso nos ayuda para que ya no al final, ya cuando tengamos el parcial, si vamos a estudiar 2, 3 días antes del parcial, pues no va a ser lo mismo que usted haber estudiado
durante todo el tiempo, pues digamos, haciendo las prácticas y enfocándose. Prevención de temas pendientes. Evitar dejar temas sin entender. Asegurarse de no dejar temas sin entender a medida que avanza el semestre es importante en el método de estudio en la universidad. Semana de exámenes, pues como explicaba ahorita, si tiene un estudio constante ayuda a tener una semana tranquila en el momento pues como de los parciales. Entonces este es básicamente pues como toda la explicación de los videos pues que escogí. Bueno, respecto a un enfoque que proponen y la factibilidad pues como de aplicarlos. Pues realmente pues en el primer video todo lo que explicó digamos como el método de estudio y cómo debemos de organizarnos y cómo de llevar el proceso, pues me encantó ese proceso porque es verdad, o sea, uno empieza a estudiar y coge el cuaderno y ahí mismo pone la práctica. Yo sí soy de las que busco los conceptos, miro a fondo de qué se trata, más que todo, digamos, como en los temas de que tengan que ver con matemáticas, geometría, pues en los temas financieros, que lleva tantos conceptos y trato pues como de que me quede claro el concepto para poder comprender qué me están pidiendo o a qué quiere llegar eso. Entonces me gustó pues mucho esa metodología. El de también pues como digamos, tener el método de ir estudiando gradualmente y no dejar todo para lo último también es súper importante. El problema que tenemos pues digamos como más grande es el tiempo. Por más que uno trata de organizar el tiempo, muchas veces no nos da porque también tenemos otras tareas que hacer. Entonces uno siempre se organiza, pero siempre resulta algo que de pronto no nos deja cumplir ese horario en el que nosotros dijimos vamos a estudiar en este tiempo y se nos presenta otros inconvenientes. De los videos que vi, había uno que enfocaba mucho como en la manera de aplicar el ActiveRecal. Me pareció súper importante e interesante. También básicamente pues lo habla mucho desde estos videos, que es como la revisión inmediata justo después de tener una clase o seminario o curso, pues como lo que copiamos en clase, llegar a la casa y volverlo a mirar y tomar nota pues como a nuestro criterio de cómo lo entendimos. Hacer como una revisión antes de la clase, dedicar 10-15 minutos a intentar recordar lo que ya nos explicaron. Utilizar ahorita pues como las inteligencias artificiales para hacer estudios de práctica con conceptos claves, haciendo una retroalimentación, preguntar mucho pues como en clase, no quedarnos callados ante cualquier duda. Hay un método de Sketublis que es utilizar herramientas digitales como una opción para crear preguntas y respuestas ocultas. Esto también me pareció súper interesante. El palacio mental, crear representaciones mentales, visuales, espaciales y organizar y recordar la información. Esta también sirve para memorizar visual activo, mapeo mental, o sea, es chévere tomar como esos apuntes, construir pues como un mapa mental pues como a nuestro criterio. Hacer el flashcard, utilizar como las tarjetas con preguntas a un lado y respuestas al otro, eso también nos ayuda pues como mucho a autoevaluarnos. Hacer un test práctico, hacer un temario complejo y cerrarlo, intentar recitarlo otra vez como para saber si de pronto sí nos quedó claro. Y explicarle a otras personas, eso también nos ayuda pues como para, si a la persona que lo explicamos nos entendió, entonces eso también nos ayuda a nosotros aprender más, a repasar y si vemos que si nos hacemos entender, entonces es porque ya también nosotros tenemos el tema claro. Entonces, pues estos fueron los conceptos, esto es lo que del tema de esta semana. Muchas gracias pues por la atención.